¿Qué tal amigos? Muy buenas. Y esta es la gran pregunta y la respuesta corta es que sí, que Bitcoin ya cumple con patrones históricos y estadísticos que son convenientes para empezar a acumular satoshis. Sin embargo, no quiero que nos quedemos solo con esta respuesta, sino que profundicemos en el análisis. Por eso preparé tres escenarios distintos, desde el más conservador hasta el más extremo, para que veamos qué ocurriría con el dinero de un inversor si se pone a acumular satoshis desde ya. También voy a añadir un cuarto punto, que es una estrategia alternativa que puedes ir implementando. Estoy seguro que esta info te será de mucha ayuda si estás en ese debate de si deberías o no comprar. Sin embargo, antes de empezar, recuerda que esto no es asesoramiento financiero. Yo no conozco tu realidad. Yo no sé si te conviene o no comprar Bitcoin. No estoy haciendo ningún tipo de análisis. Esta respuesta solo la tienes tú. Yo te diré lo que yo estoy haciendo y te mostraré estos distintos escenarios, pero no tienes por qué replicarlos ni por qué asumir que yo tengo el 100% de razón y que no puedo equivocarme. Dicho esto, entremos a ver el primero de los escenarios, el cual he denominado el escenario conservador. Este es un escenario bastante típico porque es fácil, a través de la historia y la estadística, identificar cuál puede ser el fondo de Bitcoin. Hay algunos motivos a nivel técnico, por ejemplo, la famosa media de 200 periodos en semanal. Bitcoin al final de cada uno de sus ciclos siempre visitó esta media y estuvo haciendo rango debajo de ella por un tiempo, así que podríamos asumir que su bajada proyectada está cerca de su precio realizado en cadena. Un dato muy conocido que si sigues este canal pues ya lo habrás identificado. Ese precio realizado de Bitcoin en cadena está en este momento en $53,600, así que podría ser coherente que si la media móvil de 200 periodos en semanal está en 61,700, una bajada proyectada cerca de 54,000 se parezca mucho porcentualmente a esas otras bajadas que hemos tenido en el pasado. En este tipo de escenario, asumimos que el fondo de Bitcoin puede estar cerca de este precio realizado en cadena. Por supuesto, también hay escenarios extremos donde el precio se ha dirigido hasta la zona del precio realizado de los holders de largo plazo. ¿Cuál es este nivel, Jorge? Bueno, estas son personas que de verdad son manos de diamante y este precio promedio se movió hasta $48,000. Así que, para ser generosos en nuestro análisis conservador, he querido considerar un movimiento de Bitcoin desde $60,000 hasta 40,000, asumiendo que este sea el fondo de mercado si se cumple históricamente estas estadísticas. Sin embargo, nosotros no estamos para adivinar, no nos vamos a casar con un solo número, sino que intentaremos captar todo el rango. Así que la estrategia propuesta para este inversor que tiene un presupuesto de $10,000, tú transporta el número al número que tú apliques, 500, 1,000, $100, lo que tú quieras. En este ejemplo usaré a alguien que tiene $10,000. Su estrategia será ir invirtiendo $1,000 por cada $5,000 que Bitcoin baje. Esto le va a permitir ir promediando correctamente, de una manera igualitaria, hasta ese presunto fondo de 40,000. Entonces, ¿qué ocurriría con este inversor? Pues mira, que arrancaría con su primera compra en la zona de $60,000. Aquí se va el primer 10% del capital, los primeros $1,000, el Bitcoin que obtienes, también el precio promedio de entrada. Si Bitcoin continúa bajando de precio y se nos acerca el precio realizado on-chain en 55,000, se ejecuta la segunda compra y eventualmente también vamos a ejecutar la tercera, cuarta y quinta compra. Como ves aquí, llegando hasta los $40,000. Y pasa una cosa muy interesante. Cuando estamos nosotros hasta este punto, fíjate que el inversor ya habrá metido en la mitad de su dinero, el 50% estará con $5,000 en liquidez y también habrá invertido $5,000 en Bitcoin. Y para este punto, el Bitcoin acumulado sería de 0,1020 a un precio promedio de 48,986. Y este es uno de los elementos más importantes de por qué hacemos un DCA durante las caídas, porque eso te permite ir bajando tu precio de entrada. Imagínate que esta persona hubiese invertido los $5,000 de golpe en 60,000 y el precio cae hasta 40,000, entonces su pérdida no realizada sería muchísimo mayor. Pero en este ejemplo que vemos, gracias a ir metiendo compras por tramos, su precio promedio en realidad es de 48,986 después de estas 5 compras y no de $60,000. ¿Qué pasa aquí? Que llegado a este punto todavía tiene $5,000 de liquidez y está en una pérdida no realizada de $917, pero con 0,10 de Bitcoin acumulado, que esto ya es un objetivo que te va a agregar a un grupo muy especial y a un club, si tú quieres, entre comillas, exclusivo de los holders de Bitcoin.
pero lo más interesante viene con las proyecciones en el mediano y largo plazo. Para que esta persona pueda ganar dinero en un repunte de Bitcoin, necesita, ojo, necesita que por lo menos Bitcoin pueda llegar a $50,000. Esto lo ubicaría en el precio de equilibrio. Pero ¿qué pasa si Bitcoin retorna a los $60,000, que es cuando empezó a realizar las compras? Que ya tendría un retorno de 22,5%. Esto es una ganancia de $1,124. Es un número bien interesante para que veamos la efectividad de ir promediando y de mantener esa disciplina en las distintas condiciones. ¿Qué pasa si Bitcoin repite su máximo histórico, que fue poco arriba de 120,000? Bueno, hablaríamos de un retorno del 145%, o un número mucho más fuerte. ¿Y qué ocurriría si Bitcoin replica esto de duplicarse después de cada ciclo? En el anterior hizo casi 100%, desde 69,000 hasta 124,000. ¿Y qué pasaría si el precio proyectado en el próximo ciclo sea de unos 250,000? ¿Qué retorno de esta persona sería de un 410%? Hablamos de $20,000 con un valor total de cartera de 25,500, un número fantástico que puede cambiar la realidad de un portafolio cuando te expones a un solo activo. Entonces, este es el escenario que yo determino como el escenario, entre comillas, conservador. Hablamos de que Bitcoin haga una cosa típica que ha hecho toda la vida en promedio, caídas de un 85% aproximadamente, que le lleven en torno a $40,000, pero también podemos mezclar un poquito la idea de que Bitcoin, bueno, no va a bajar hasta 40, sino que se queda hasta el precio realizado en cadena de 55,000, y ahí los números y los rendimientos van a variar un poco porque no habrás invertido todo el capital que se nota aquí. No se habrán hecho estas 5 compras, a lo mejor solo se hacen 2 o 3, pero es una manera excelente de protegerte ante la posible volatilidad de estos meses que están por venir, y no necesitas estar casándote o adivinándote con un precio específico para poner todo tu dinero. Simplemente la disciplina de definir tus tramos y cuánto dinero vas a invertir por cada tramo. Dime, ¿qué te parece este primer escenario, entre comillas, conservador? Si también te gustaría que lo haga esto sobre otra moneda, por ejemplo, sobre Ethereum, sobre Solana, déjamelo en los comentarios y apoya este video con un me gusta y una suscripción, que esa para mí es la mejor señal. Pasemos al escenario número 2. Este escenario yo lo he determinado como la caída profunda. Y aquí lo que estoy incluyendo es todo el contexto macroeconómico. En realidad, las situaciones en el mundo son muy complejas. Tenemos un gran reto en toda materia, tanto de tipo de interés, de inflación, y tienes a los vendedores de default también al extremo. Incluso Peter Schiff decía hace poco que $20,000 será el fondo de Bitcoin durante este ciclo. Entonces, imagínate, ¿qué ocurriría en un escenario de verdad catastrófico en el que Bitcoin se vaya hasta $20,000? ¿Qué pasa en ese escenario? Bueno, para los que queremos acumular más BTC, probablemente sea una gran oferta y quisiéramos y entraríamos con toda agresividad. Sin embargo, también para este inversor disciplinado que estamos viendo en el simulador, ¿qué ocurriría con él? Bueno, lo primero es que este inversor tendría que hacer un total de 9 compras, considerando que comienza sus compras en la zona de 60,000 y que finaliza en el fondo de 20,000. Una disciplina constante de 1,000 y 1,000 dólares. La ventaja de este DCA es que en la medida que Bitcoin baja de precio, entonces vas acumulando más moneda. Al final de estas compras, el inversor habrá acumulado 0,2539 de Bitcoin. Esta cantidad de Bitcoin, si tú la tienes en tu cartera, ya te mete en un grupo muy especial de personas, en ese club cerrado exclusivo de una de las monedas más escasas del mundo, y que te va a poner con ventaja probablemente si Bitcoin sigue viviendo en el futuro, y es lo que es. Hombre, 0,25 de Bitcoin te va a poner en un punto muy diferente. Ahora, lo interesante es que en esta caída el inversor habrá promediado $35,436 por Bitcoin. Es aquí donde empezamos a comprender el potencial del DCA, porque en lugar de que esta persona concentrara $9,000 de capital en 60,000 como precio de entrada, lo ha ido distribuyendo poco a poco, y eso baja su precio promedio hasta 35,400. Ahora, asumimos que Bitcoin estará a 20,000 para entonces. ¿Qué va a pasar? Bueno, que tendrá una pérdida no realizada de $3,920, un número bastante fuerte para una cartera que lleva $9,000 invertidos, y solo tendría $1,000 de liquidez. Insisto, aquí nos estamos poniendo en el escenario más extremo de todos. Ahora, con la proyección a futuro, ¿qué se requeriría para que esta persona deje de estar en números rojos? Mira, una subida de Bitcoin o una recuperación a $40,000 ya lo pone con un beneficio del 12,9%. Estos son $1,159. Es un escenario bien interesante porque con el simple hecho de que Bitcoin
vuelva a retomar los 60.000, que es el punto donde hizo su primera compra, él ya tendría un retorno de 69.3%. Estamos hablando de más de $6.000 para su inversión. ¿Y qué pasa en los escenarios donde Bitcoin repite su máximo histórico? Pues el retorno ya es de un 238%. Es un número fantástico. Y ya ni te digo si hay proyecciones a futuro hasta de $250.000, donde ese retorno se convierte en 605%. Es un cambio total para la vida de alguien y también para la cartera de esta persona con una exposición así. Por eso es conveniente también de que Bitcoin pase por sacudidas muy fuertes, muy importantes, y mientras más abajo esté y más capital tú concentres en esas zonas o te mantengas disciplinado con lo que estás comprando, el retorno a futuro puede ser muy conveniente. Sin embargo, hay un escenario, que este es el tercero, que debemos de valorar para todo tipo de inversión que nosotros hagamos. Y ese escenario es, ¿qué pasa si Bitcoin desaparece? Porque aquí estamos muy bien, ¿no? Siendo optimistas, sabemos que Bitcoin se mueve por ciclos, pero ¿qué pasa si hubiese un cisne negro? Una situación que en este momento, mientras yo grabo este video, no se me ocurre en mi mente. Yo no soy capaz de valorarlo, es un cisne negro, algo que aparece de la nada, y Bitcoin prácticamente deja de ser lo que es, como nosotros le conocemos. Bueno, como inversor, debes saber que el seguir esta estrategia puede llevarte a tener una pérdida de $9.000, del 90% de tu capital, y solo quedarte con $1.000. Imagínate un inversor que aplique esta estrategia. Bitcoin baja hasta 20.000, se compromete al ir disciplinado, pero ocurre algo en el mundo, qué sé yo, un fork, se beneficia otra moneda, etcétera, lo que sea. Ni siquiera se me puede ocurrir qué puede ser, pero es importante que todo inversor que va a poner dinero en un activo valore el riesgo, a qué cosas se está arriesgando. Y cualquier inversión, la que sea, todas tienen algún porcentaje de riesgo. En mi opinión, este es el escenario menos probable de que Bitcoin vaya a desaparecer, pero siempre es importante que valores una situación de estas independientemente de lo que estés comprando, que te puedes ver afectado de una u otra forma. Y por eso el dinero que exponemos, que depositamos en un activo de este tipo, bueno, es un dinero que sepamos que no va a afectar nuestra vida negativamente si llegara a ocurrir algo muy malo, no solo una caída importante, sino que Bitcoin simplemente deje de ser lo que es. Ahora, pasados esos tres escenarios, que ya me dirás qué te parecen y con cuál te identificas más, te dije que también hay una estrategia un poco diferente que podemos aplicar para asegurarnos de acumular la mayor cantidad de Bitcoin si tienes la convicción de que Bitcoin va a levantarse. En esta estrategia optimizamos y utilizamos el 100% de nuestro capital, con la diferencia que lo haremos de manera ascendente. Esto significa que al inicio empezamos con inversiones muy pequeñas, por ejemplo, de $220. Esa es nuestra primera compra en 60.000. En lugar de poner 1.000, pone 220. Luego duplicamos ese capital en la próxima caída, luego solo subimos un 25% y vamos así metiendo porcentualmente aumentos en la medida que Bitcoin cae. La gran diferencia aquí radica en que tú te vas a exponer con poquito capital al inicio si crees que Bitcoin va a bajar más fuerte, y eso te permite tener una muy buena reserva de liquidez en el fondo para poder acumular muchos más satoshis que no acumularías con la estrategia anterior. Si tú te fijas, empezamos acumulando cierta cantidad, pero en una eventual caída a $20.000, tú podrías solo con $2.000 acumular, bueno, una muy buena cantidad de Bitcoin de 0.10. Entonces, ya en ese punto donde te quedas sin dinero, digamos que hiciste todas tus compras, ¿qué números se dan? Pues que tu Bitcoin acumulado es de 0.33 en una estrategia compuesta de este tipo que sea ascendente, a diferencia del 0.25 que veíamos antes. Aquí acumula 0.08 más de Bitcoin. Eso puede marcar la diferencia en el largo plazo. Tu precio promedio también mejora. En lugar de ser de más de 30.000, ahora es de 29.959. Y aunque ya invertiste los $10.000, tu pérdida no realizada es de 3.324, de un 33%, a diferencia del anterior que era más del 40%. Entonces, con estos números, ¿qué pasa con las proyecciones de ingresos en el largo plazo? Bueno, que tú requerirías que Bitcoin por lo menos suba a la zona de $40.000 para ver una ganancia significativa. Hablamos de un 33% de retorno, como ves en pantalla, que esos son más de $3.300. Es un número muy apetecible, ¿no? Para todos. Decir que Bitcoin está por 40.000 y que tú ya tienes un retorno por encima del 30% es espectacular. Cuando llegues a tu precio de entrada de $60.000, que es donde hiciste tu primera compra, ya tendrías un retorno del 100%. Ya esto es magnífico para cualquier inversión y podrías sacar perfectamente tu capital inicial si lo quisieras. Si Bitcoin repite máximos históricos, hablaríamos de 300%, y ya si tenemos
un doble del máximo histórico, hablaríamos de un 734%. Es el escenario más fantástico de todos, donde hay un cambio brutal en tu cartera, en tu portafolio y también en tu realidad financiera. Este escenario ascendente está muy bien cuando un inversor cree de que las caídas serán mucho mayores de lo que estamos viendo ahora. Entonces dime tú, ¿con cuál de estos cuatro escenarios te identificas más? El conservador, donde Bitcoin no baja de 40.000, digamos que ese sería el top extremo. Una caída profunda, donde Bitcoin se va hasta $20.000, como dice Peter Schiff. ¿Crees tú que mejor no pones dinero en Bitcoin porque es una moneda que podría desaparecer? ¿O te identificas más con el DCA ascendente? Ir poniendo poquitos en la parte de arriba e ir aumentando tu apuesta en la medida que Bitcoin baja. Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y bueno, quiero concluir con lo que yo estoy haciendo a nivel personal. Yo dije que cuando Bitcoin perdiera $65.000 iba a retomar mi plan DCA. Cuando Bitcoin estaba repuntando allá por los 80, ustedes me habrán recordado en unos directos o en videos que les decía que había suspendido mi plan DCA, que ya estaba satisfecho con esa cantidad, pero que si Bitcoin caía debajo de 65 ya era conveniente volver al DCA y estoy aplicando las compras por tramos en cada $5.000 como les mostré en este video. Es una programación que llevo hasta el final y siempre consciente de la cantidad de dinero que puedo poner en Bitcoin y de los riesgos que aquí acabo de mencionarles, porque también estos son riesgos que aplican para mí. La diferencia es que ustedes me están viendo aquí en una cámara y saben que yo me estoy exponiendo abiertamente a este activo, pero tú también en lo privado, sé muy consciente de cómo vas a distribuir tu capital y cómo vas a diversificar, no ponerlo todo en una misma cesta. Y para concluir, ¿no? Si tú te fijas, estas estrategias no requieren como una gran complejidad a nivel de programación, ¿no? De cómo tú vas a ajustarlas. O sea, no se trata de que sea algo muy complejo. En realidad, esto requiere paciencia y disciplina. Y esas dos cosas te llevan a una buena gestión de capital, porque se requiere que el dinero no te queme en las manos, que cuando tú veas a Bitcoin en 60.000 no digas, uy, compré muy poquito, sino mantener la disciplina y comprometerte con el plan. Entonces, algo para evitar esa trampa que yo podría decir que a mí me funciona es siempre dejar un plan ligero de DCA, asegurarme de que estoy comprando Bitcoin todos los días, esto me permite ir promediando muy cerca de su precio actual y dejar una reserva de dinero, que es la reserva de dinero importante cuando se dan estos niveles. Si Bitcoin está en 60, si está en 55, en 50, y ustedes lo vieron el otro día, ¿no? Con la captura que les subí del Bitcoin comprado en 59.999. Entonces, esos son los tramos que yo mismo voy identificando y que es donde hay un bloque de dinero dispuesto a acumular más satoshis. Y el plan DCA continúa haciendo lo suyo y es algo donde puedes equilibrar ese sentimiento de que te puedes perder algo o qué pasa si no se da X o Y caída. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Estaré encantado de leerles en los comentarios. No olviden su me gusta, suscribirse y comentarme cuál quieren que sea la otra moneda que analice de esa misma forma. Les veo en la próxima.